Ya mucho material muy lindo lo de hoy. Me toca co-conducirlo, así que estoy como muy entusiasmado. Vamos con la presentación del micro Salva de Dorada. Dale. Ya entendí. Me cuesta, pero una vez que la agarro, te tenemos franqueada, Roberto. Prácticamente te hacemos así, te aplastamos. Demandalos por acoso. Muy bienvenidos aquí. Ahora sí, Edad Dorada, una nueva emisión de este micro, junto a la doctora Vanessa Logarzo, muy custodiada, se darán cuenta. Está como quedó atrapada. Quedó sanguchito. Total. Y el doctor Dos pequeños Barbieri. Bienvenidos a todos. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Vos cómo andás? Bien. Le vamos a contarle a la audiencia en primer lugar, así después damos paso hoy. Va a haber desarrollo de temas por parte de nuestros profesionales co-conductores de este programa. Así que vamos a contarle a la audiencia en primer lugar que ya estamos en la elaboración. La Asociación Civil Edad Dorada ha comenzado a elaborar el cuestionario que vamos a llevarle inmediatamente luego de que terminen las elecciones al Congreso de la Nación, o quizás antes, pero para que lo hagan después, con la nueva y final composición que tengan a tarea. Todos los bloques legislativos respecto de la temática de la tercera edad, para que nos cuenten y nos digan lo que no sabemos, qué piensan cada uno hacer en términos de la posición que van a tomar frente a esta problemática, hoy que está justamente en una situación tirante en relación a la política, desde el poder legislativo y el poder ejecutivo, el judicial que va a tener que intervenir definitivamente ante el veto, y toda esta lectura de un lado y del otro de veto sí, veto no, está bien, está mal, ley sí, ley no, está bien, está mal, que no nos compete. Lo único que podemos decir respecto de eso es que es vergonzosa la realidad que viven los abuelos y las abuelas, y que la sociedad toda, pero sobre todo los referentes políticos de todos los poderes y sectores, deberían tener otra responsabilidad a la hora de resolver su problema. Es mentira que no hay plata, porque plata hay siempre, se sacará de otro lado y hay de donde sacar. Empiecen por la CIDE, por bienes personales, digo esto para el gobierno, teléfono, y para también, digo, la oposición. Las cosas tienen que ser razonables, es verdad, y no se puede gastar lo que no se tiene. Hay que buscar equilibrios. Y hay dentro de las cosas que vos decís, ejemplos de dónde sacar fondos. Por ejemplo, tenemos el Instituto San Martiniano, donde teníamos un montón de gente que trabajaba ad honorem y que fue movida y reemplazada por gente que tiene sueldo ahora. Exacto. Entonces, si queremos hacer recorte, hagamos recorte. Cuidado con achicar el Estado, claro, para nombrar muchísimos en otro lado. Cuidado con pauta no, pero empresas públicas con pauta sí. Digo, bueno, hay que revisar todo eso, ¿no? Mucho marco teórico. En la praxis se definen las cosas, y ahí es donde nosotros con Edad Dorada queremos estar atentos a la praxis. Por eso vamos a dejar este cuestionario para ver qué piensan, que digan cuál es su posición, y después muy atentos a cómo votan, a cómo deciden, a de qué lado se ponen a la hora de defender los derechos de los abuelos. Así que bueno. No, y aparte qué imaginativa y qué ganas de trabajar tienen, porque es muy fácil hacer una cuenta matemática donde saco de acá, pongo acá. ¿Y cómo haces para generar más? Porque en todos los sistemas previsionales del mundo, salvo alguno como Alemania, no se autosustentan. No es que con la que entra, sino que tienen que sacar dinero de otro lado para poder... Y fíjate que vos desmitificabas algo la otra vez. Sí. En Estados Unidos 10 años te jubilás. 11. Y será entonces que el Estado no contrata en negro, para empezar. Sí. Será entonces que todo el que trabaja aporta, que los aportes no son un sistema de negocio financiero, sino que van realmente a una caja común. Exacto. ¿No? Claro. Entonces hay mucho para revisar realmente. En parte también era lo que nosotros hablábamos, la población tiende a envejecer. Para el 2050 el 22% de la población va a ser mayor a la población, el 22% de la población va a ser mayor a 60 años. Hoy por hoy los mayores a 65 son mayores a los menores de 5 años. Entonces, no va a haber una tasa de suplementación de por un activo por un pasivo tanta cantidad de activos, porque no va a dar esa cuenta. Entonces tenemos que ser creativos y tienen que trabajar para ver de dónde se van a sacar los recursos, porque no va a haber cuenta posible. Vos imagínate que si vos te guías solamente por el aporte que un activo puede hacer por un pasivo, si hoy estamos hablando que
¿cuánto tendría que tener ganar un jubilado para poder vivir bien? $1,5 millones de pesos, supongamos, como poco. Si no paga alquiler, si no un montón de cosas. Entonces, ¿cuánto tendría que estar aportando? Si te quedas en algún momento en una escala de 2-1, de 3-1, ¿cuánto tendría que ser el aporte jubilatorio? No es viable eso. Porque Absolutamente. Nadie solamente Y aparte, como también lo dijimos siempre de acá, también hay que pensar que el jubilado no es una persona inactiva. Obvio. No, el término de la pasividad del jubilado tiene que ver con la contraprestación, ¿no? Con un sueldo de un trabajo determinado. Ahora, cuidado que no deja de ser un ser activo, que no deja de poder generar capital, que no deja de poder generar recursos. Así sea desde el expertise y conocimiento. Esto, por ejemplo, que está planteando Vane, que es muy interesante, que tiene que ver con lo que se llaman las pirámides poblacionales habitualmente. Para que se ubiquen, ¿por qué se dice pirámide poblacional? Es porque esto, si recuerdan de cuando estudiábamos en la primaria y demás, normalmente estudiábamos que las pirámides poblacionales tenían forma justamente de triángulo. De un lado del gráfico estaban los varones, de otro lado las mujeres. Generalmente era así, donde tenías muchos abajo y por una cuestión de esperanza de vida se iba afinando. Al incrementarse la esperanza de vida y al haber menos nacimientos, en el último censo nacional, si uno mira la pirámide poblacional, estamos teniendo una forma más romboidal, tendiendo a romboidal, que es un poco lo que marcaba Vane, en el cual tenemos ya edades acá arriba que tienen más proporción que la de los más chicos. Por eso da la forma romboidal. Y al aumentar la esperanza de vida tenemos mucha gente de edad dorada y que puede ser económicamente activa. Totalmente. Normalmente los sistemas previsionales se mantienen, normalmente eso dice la teoría, con los aportes de la población económicamente activa, que es la que se encuentra en la franja entre los 20, por ejemplo, para redondear, entre los 20 y los 60. ¿Sí? Esa es la franja que normalmente desarrolla aportes para mantener, entre comillas, los que se jubilan después. El tema es que nosotros tenemos una población que, si seguimos la evolución, va a empezar a disminuir esa población económicamente activa formal como estaba antes, y vas a tener más de los que se te van a jubilar. No es sistema que lo aguante. Y sobre todo, como vos bien lo planteaste, cuando tenemos la mayor parte de la población económicamente activa en negro y sin poder realizar aportes. Para mí ahí está una y blanqueando que el principal agente de trabajo en negro es el Estado. ¿Por qué? Porque la mayoría, si uno toma los sueldos de los públicos, la mayoría son sumas no remunerativas, son ítems de sumas no remunerativas. Entonces el sueldo básico queda así de chiquito alrededor de todo lo que es suma no remunerativa que no hace aporte. Más las contrataciones por monotributo que también hace el Estado. Exactamente. Y después lo otro que te pasa es que que nos pasa, por ejemplo, a nosotros en los hospitales, ¿no? Tenemos un montón de colegas que llegan a su edad jubilatoria y a sus años a jubilar y los jubilan y están en su plena estado de salud mental y de salud física y demás, y pueden seguir haciendo aportes, y de estar trabajando a full todo el tiempo pasan a cero. De todo a nada. De todo a nada. Y ese cero, primero a nosotros nos genera un perjuicio porque perdemos gente con mucha experiencia que nos puede estar transmitiendo o ayudando a realizar tareas en el hospital. Pero aparte a ellos también les hace muy mal porque de buenas a primeras se encuentran sin tener que hacer nada. Y eso psicológicamente para ellos también es un golpazo. Más allá de lo económico. No, y para el sistema es perder la gente que tiene el mayor capital, que totalmente. Es el expertivo, que en la salud, y no hay la praxis es, y no hay es la nada que pensado para cómo capitalizar económicamente, como lo planteaba Vane, o académicamente, a ese personal que se está yendo. Y esto que aplica para salud, aplica lamentablemente para todas las actividades que se están desarrollando. Edad jubilatoria, se entra en la jubilación, no hay un plan para esos adultos mayores que todavía tienen la capacidad de generar conocimiento y generar economía. Absolutamente. Ahora nos vamos a meter en dos temas de hoy, particularísimos, de la mano del doctor, de la mano de la doctora. Yo seré un oyente acá que por ahí acoto alguna cosa, pero... Siempre acotás algo. Siempre algún tipo molesto. Pero más allá de eso, vamos con un tema muy lindo que vamos a tocar hoy, doctor Raviri. Bien, hoy vamos a introducir un poquito temas de la hipertensión arterial, por ejemplo. Hipertensión. Sí, que es una moneda corriente en los adultos mayores cuando vienen y consultan, me sube la presión. En realidad,
nosotros hablamos de tensión arterial, sería el término correcto, la Empieza hipertensión antes, arterial ¿no? Porque digo- empieza antes, pero es moneda corriente que me vienen con el pastillero lleno de caramelitos y me dicen, acá te estoy tomando la blanca, la rosa, y yo digo, ¿qué es la blanca, qué es la rosa? Estoy tratando de adivinar y le empiezo a preguntar para qué los toma y me dicen, sí, la mayoría son para la presión arterial. Entonces por ahí toman 5 o 6 pastillas para la presión arterial y uno tiene que andar discerniendo por qué le llegaron a tantas pastillas y demás. La mayoría de las veces pasa que, esto sí es real, cuando uno va incrementando la edad, lo que sería la elasticidad de las arterias es diferente, se tornan más rígidas. Eso hace que favorezca la presencia de hipertensión arterial. De la misma manera que esas arterias irrigan un poco peor a los riñones, se liberan hormonas que hacen que se libere la presión arterial. A su vez el corazón, que durante muchos años estuvo haciendo fuerza y ejercicio y demás, se termina muchas veces lo que nosotros llamamos hipertrofiando, y cuando se hipertrofia hace más fuerza, sube la presión arterial. Y si encima sumamos todos los años de mala sangre que se comieron del estrés, hace que todo eso suba la presión arterial. Entonces tenemos un hermoso combo que hace que normalmente a medida que desarrollamos edad, más sin entrar en detalles, ¿no? Agregar sal, comidas no sanas, todas estas cosas que favorecen la presencia de la hipertensión arterial, efectivamente terminemos teniendo que requerir controles y tratamiento para esto. Que no siempre son el pastillero lleno de 50 millones de pastillitas. Y menos que los arman ellos, porque conozco abuelo, abuela que te dicen, no, a mí el médico me dijo tome esto, pero a mí me hace bien aquel. O me lo dijo la pocha que es la vecina. Claro, y cambia A la pocha le vino bien y entonces me lo tomo. Se arman la receta de comida, pero para la presión, digo. Exactamente. No, y también lo que pasa es que dicen, che, si esto me baja la presión, me puedo comer la pancetita y después. Obvio. Y una más. Una Obvio. más. Y ni hablar cuando están con los diuréticos, que ya calaron que el diurético hace que orines más y entonces tengas menos líquido. Baja más rápido. Baja más rápido, entonces lo que dicen, el sanguchito de crudo con Roquefort me lo bajo, pero perfecto. Y la de trampas que te dicen que no te puedo explicar. Pero bueno, fuera de No esto, demos estos consejos. no demos estos consejos, ustedes no hagan caso a Al esto. revés, el consejo es no lo hagan. No lo hagan. Y la otra cosa que sí también es importante que sepan, hay algo que se llama hipertensión del guardapolvo blanco, ¿no? Ustedes van a la consulta, van una vez y tienen una presión alta de la hostia. Y esto es normal que pueda llegar a pasar, porque es el estrés que se desencadena cuando van al médico, ¿sí? Como está haciendo allá el gestito, ¿cómo es el gestito? El gestito así de cuicui, de cuicui. De cuicui, ¿no? Así. Muy bien. Ese gestito muchas veces pasa cuando nos vienen a ver. Y entonces yo no me puedo quedar nunca con la presión única que le tomé a un paciente en el consultorio. Entonces generalmente nosotros lo que hacemos es la medida barata o la medida un poco más top. La medida barata es darle el cuadernito a la persona y decirle, contrólese durante una semana en distintos horarios, distintas actividades, vaya anotando y ponga la presión arterial que tiene, si está con algún síntoma y qué estaba haciendo. Porque si estaba corriendo, por ejemplo, es lógico que pueda tener un poquito la presión alta. Si estaba peleándose con el vecino, también puede llegar a tener la presión alta. O si estaba durmiendo la siesta y se despertó, no tendría que tener la presión alta ahí, pero bueno, que me lo anote. Por eso cuando te hacen el holter o ese tipo de Exactamente, control vos vas fijo, poniendo. vos tenés que anexarle a eso el dato de qué Con estás eso, haciendo. con eso nosotros tenemos una lectura, una película, más que la presión única que nos tenemos nosotros. Y después, obviamente, está un poquito más top el mapa que le decimos nosotros, que es como si fuera un holter, pero de presión arterial. Les ponen un brazaletito y durante 24 horas le van testeando y anotando las diferentes actividades que hacen. ¿Por qué? Porque por ahí la persona tiene presión arterial a la mañana, otros la tienen a la tarde, otros la tienen a la noche. Y muchas veces nos ha pasado que cuando vemos la hipertensión arterial cíclica en un determinado momento, porque esto me ha pasado con una abuela, por ejemplo, yo le preguntaba, ¿qué pasa a esta hora? A la abuela, a la tarde. Miraba la novela y se amargaba con la novela. Bueno. Entonces, Evitemos los partidos de fútbol fanáticos. por ejemplo, las finales. más que remedios para la presión arterial, yo lo que le daba era, tómate un alprazolam chiquitito de 0,25 antes, y estaba tranquila la abuela y nunca más tuvo presión arterial. La otra cosa que es importante que se sepa de la hipertensión arterial es que si yo tengo hipertensión arterial y tomo remedios,
tampoco me puedo andar moviendo muy de golpe. Porque si yo me muevo de golpe, normalmente los jóvenes tienen un sistema de adaptación de un sistema nervioso que se llama sistema nervioso autónomo, el simpático, hace que si yo me levanto de golpe me adapto, aprieto y nunca me falta que me llegue irrigación al cerebro, el famoso el agua al tanque. Entonces, si un abuelo lo hace esto, lo más probable es que su sistema no funcione y le baje la presión y ahí se me caiga. Y es lo que tenemos que tratar de evitar. Y la hipertensión arterial, no nos olvidemos que tenemos que tenerla controlada, tenemos que hacer los controles, ver, porque a la larga me puede producir trastornos en el riñón, trastornos en la visión y lo que más asusta a todos, trastornos en el corazón, favorece los infartos y favorece otra cosa que son los accidentes cerebrovasculares, que pueden ser los stroke isquémicos o los sangrados. ¿Sí? Son dos tipos de... Es un tema de cuidado. Es aparte un tema... a veces tenés señales, a veces no. Exactamente. Sí, y este es un tema importante. Sí, que lo vamos a tratar el tema de rehabilitación, la importancia que tiene, vamos a tratar varios temas, la importancia de la medicación, pero lo dejamos para el próximo programa. Y ¿qué tenemos por ahí? Que nos quedan un poquito, Bueno, a ver, ¿qué nos quedan? Aumentos del mes para los saberes jubilatorios. Información de la doctora Logarzo. Corresponde al 1,62% de actualización, si se le puede llamar de alguna manera, correspondiente a la inflación del mes de junio, por lo que quedarían los saberes menores, el haber mínimo en 314.000 pesos y se mantiene hasta tanto se defina políticamente el bono en 70.000 pesos. Es decir que quien cobra la mínima está en 384.000 pesos mensuales. Más madera. ¿En dólares? No deben ser 300. ¿Cuánto? Yo se hago la colación con respecto a lo que ella había planteado al principio. Si tiene que pagar alquiler. Claro. Está listo. La jubilación no llega. Claro, no llega, ya no llega. No alquila. Los impuestos seguro no los paga. Se juntan tres abuelos para alquilar un monoambiente. Y uno no paga el alquiler con suerte, el otro paga la comida con suerte. De remedio no hablemos, de ropa. Y el otro trata de completar alquiler y remedio. El resto. Después viene el doctor Barbieri y le pide un mapa y no tiene cómo hacerlo, por ejemplo. Claro. No, una cosa increíble. Una cosa increíble. Bueno, esperemos que algún día cambie, nosotros estaremos procurando contribuir a que así sea, desde nuestro lugar humildemente. Gracias, chicos. Gracias a ustedes. Nos vemos en el próximo. ¿Y cuántos temas quedan para tratar? Un montón de temas. Vamos a ir despacito desglosando. Dale, nos vemos en el próximo de Adorada, acá en Buenos Aires en Red. Eres en Red, Multiespacio Arena, en el Complejo Pinar de Rocha, en Avenida Rivadavia 14.777, Villa Sarmiento, Provincia de Buenos Aires. Multiespacio Arena, tu lugar. Hotel Costa del Lago, en 12 de octubre 955, San Carlos de Bariloche, República Argentina. Hotel Costa del Lago, tu experiencia inolvidable. Vicenza Viajes, 25 años brindando los mejores destinos con la mejor relación costo-beneficio. Vicenza Viajes, conocer, disfrutar y ser feliz viajando. Agencia digital SeedTime, confiabilidad, experiencia y la más alta calidad en servicios de comunicación empresarial. 11 2487 5872. Cosecha tus éxitos con SeedTime. Estudio Integral Jurídico y Contable, Dr. Jorge Sereni y Asociados. El mejor equipo para el mejor asesoramiento. www.estudiosereni.com.ar. Dr. Jorge Sereni y Asociados. Una garantía profesional.